Le dije a mi mamá en la corte que mi madrastra es mucho mejor madre que ella. El agua de la tina siempre estaba demasiado fría o demasiado caliente. Mi madre nunca se tomaba el tiempo de regularla. Me agarraba del brazo, con los dedos enterrados en mi piel tierna de 7 años, y me empujaba hacia el agua sin mirar. Si lloraba, el golpe venía directo a la nuca, un impacto seco que me hacía tragar agua con sabor a cloro y jabón barato. Y cállate, Valeria, me decía, con una voz arrastrada, pesada por el alcohol o por el simple asco que le daba mi presencia. Te aguantas. Bastante tengo con tener que mantenerte yo sola mientras tu querido padre se pasea por la ciudad con sus trajes limpios. A esa edad, yo no entendía de divorcios, ni de pensiones alimenticias, ni de convenios de separación. Lo único que yo entendía era el dolor. Mi madre, Lorena, me miraba y no veía a su hija, veía el fantasma del hombre que la había dejado. Yo tenía los mismos ojos oscuros de mi papá, la misma forma recta de la nariz y el mismo cabello castaño que se enredaba fácilmente. Cada vez que ella me miraba a la cara, recordaba que el hombre al que quería amarrar se había marchado, y en su mente retorcida, la culpa no era de sus gritos, ni de sus celos, ni de su inestabilidad. La culpa era mía. Y tú eres el problema, me repetía por las noches, cuando me encerraba en el cuarto de lavado porque decía que mi llanto no la dejaba ver sus telenovelas. Si no hubieras nacido, tu papá seguiría aquí. Él se fue porque te odia. Nadie quiere a una niña chillona y defectuosa. El cuarto de lavado olía a humedad, a detergente viejo y a la tierra de las macetas rotas que ella tiraba cuando se emborrachaba. Yo me acurrucaba entre las sábanas sucias, abrazando mis rodillas, intentando hacerme lo más pequeña posible. Aprendí a no hacer ruido. Aprendí que si respiraba demasiado fuerte, la puerta se abría y su sandalia o su mano limpia impactaban contra mis costillas. Durante años, mi rutina con Lorena fue un campo de minas. En la escuela, las maestras veían mis moretones en los brazos y las marcas rojas en las mejillas. Cuando preguntaban, yo ya tenía la respuesta memorizada, la que mi madre me obligaba a ensayar bajo amenaza de dejarme 3 días sin comer. Me caí de la bicicleta, maestra, me pegué con la esquina de la mesa. Pero el maltrato físico no era lo peor. Lo peor era el veneno que me inyectaba en la cabeza todos los días. Lorena sabía que mi papá, Manuel, estaba moviendo cielo y tierra en los juzgados para quitarle mi custodia. Ella sabía que sus días de usarme como cheque de manutención estaban contados, así que empezó a construir un monstruo en mi mente. Tu papá se va a volver a casar, me dijo una tarde, mientras me jalaba el cabello para peinarme con un cepillo de cerdas rotas que me lastimaba el cuero cabelludo. Va a meter a una mujer a su casa. ¿Y sabes qué hacen las madrastras, Valeria? Son lo peor del mundo. Te van a poner a lavar los baños con las manos desnudas, te van a dar las sobras de la comida y, si te quejas con tu papá, ella le va a mentir para que te pegue más fuerte. Las madrastras odian a los hijos que no son suyos. Te van a hacer la vida un infierno, peor de lo que crees que es esto. Yo la miraba a través del espejo empañado del baño. El miedo se me metió tan profundo en los huesos que empecé a tener pesadillas con esa mujer sin rostro, la supuesta nueva esposa de mi papá, que vendría a torturarme. Llegué a pensar que, aunque mi mamá me golpeara y me insultara, al menos era mi madre. Pensaba que la calle o una madrastra serían mi muerte definitiva. El día que cumplí 11 años, la puerta de la casa de mi madre no se abrió con violencia, sino con la presencia de 3 oficiales de policía y una trabajadora social del gobierno. Mi papá estaba detrás de ellos, con una carpeta llena de informes médicos independientes que un doctor de la escuela había logrado recopilar tras examinar mis caídas de bicicleta. Lorena gritó, maldijo, rompió un jarrón contra el suelo y trató de jalarme del brazo para encerrarme en el baño, pero un policía la contuvo. Recuerdo el olor a sudor y tabaco de mi madre mientras se resistía, y como mi papá me tomó en sus brazos por primera vez en años. Yo estaba rígida, dura como una piedra. No lo abracé. Estaba aterrorizada. Sabía lo que venía después, la madrastra. El viaje en el auto de mi papá fue un silencio sepulcral. Él intentaba hablarme, me ofrecía un chocolate, me decía que todo iba a estar bien, que ya no volvería a ese lugar. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar los postes de luz, contando los segundos para llegar al matadero que mi mamá me había descrito. Cuando el auto se detuvo frente a una casa de 2 pisos con un jardín lleno de flores amarillas, sentí que el estómago se me contraía. Mi papá apagó el motor y me miró con una sonrisa mansa, una sonrisa que me pareció la fachada de un verdugo. Ya llegamos, vale. Aquí vas a estar segura. Y, hay alguien que tiene muchas ganas de conocerte. La puerta de la casa se abrió. Ahí estaba ella. Elena. No tenía colmillos, ni la mirada de arpía que yo había dibujado en mis pesadillas. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en una trenza floja, unos jeans gastados y una playera blanca con manchas de pintura. No llevaba maquillaje de noche como mi madre, ni olía a alcohol. Olía a pan recién horneado y a vainilla. Bola, Valeria, dijo, con una voz suave, dando un paso hacia el porche pero deteniéndose a una distancia prudente, como si supiera que si se acercaba más, yo saldría corriendo. Yo me pegué a la portezuela del auto. No me moví. Sostuve mi mochila vieja contra mi pecho como si fuera un escudo. Mi papá suspiró, abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Caminé arrastrando los pies, con la cabeza baja, esperando el primer golpe, la primera orden para limpiar los pisos, el primer grito que me recordara que yo era el problema de la vida de todos. Entré a la casa. El suelo era de losetas claras, impecable. Elena se hizo a un lado para dejarme pasar. Tu habitación está arriba, a la derecha, me dijo con amabilidad, señalando las escaleras. Tu papá y yo la pintamos de azul porque él nos dijo que era tu color favorito. Hay ropa limpia en el armario y unos libros de cuentos. Si tienes hambre, preparé unas empanadas de carne. Si no quieres comer ahora, no pasa nada. Puedes descansar. No respondí. Subí las escaleras corriendo, entré al cuarto azul, cerré la puerta con seguro y me metí debajo de la cama. Pasé la primera noche ahí, sobre la alfombra, con la mochila bajo la cabeza, esperando que la fachada de bondad de esa mujer se cayera en cualquier momento. Sabía que las madrastras eran expertas en mentir frente a los padres para luego atacar cuando ellos se marchaban a trabajar.
Los primeros 6 meses en la casa de mi papá fueron una guerra fría que yo libraba sola en mi cabeza. Mi papá trabajaba en una oficina de contabilidad de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso significaba que yo pasaba gran parte del día a solas con Elena, ya que ella trabajaba desde casa diseñando ilustraciones para libros infantiles. Cada mañana, yo me levantaba a las 6, lavaba mi plato antes de que ella bajara, y me sentaba en la esquina del comedor con las manos sobre las piernas, esperando instrucciones. Valeria, no tienes que pedir permiso para tomar leche, me dijo Elena una mañana, mientras acomodaba unas manzanas en un frutero. Esta es tu casa. Si tienes hambre, abres el refrigerador y tomas lo que quieras. Yo la miré de reojo, buscando la trampa. Mi mamá dijo que los arrimados no tocan la comida sin permiso, solté, con la voz seca, directa, queriendo provocarla para que mostrara su verdadera cara. Elena se detuvo. Dejó la manzana que tenía en la mano, suspiró despacio y se sentó en la silla de enfrente, manteniendo las manos sobre la mesa para que yo pudiera verlas. No se enojó. Sus ojos no se pusieron rojos de rabia como los de Lorena. Solo se veían tristes. Tu mamá te dijo muchas cosas que no son ciertas, vale. Yo no soy tu mamá, y no pretendo serlo. Sé que extrañas tu antigua vida o que tienes miedo de lo que pasa aquí. Pero yo no te veo como una arrimada. Eres la hija del hombre que amo, y desde el momento en que entraste por esa puerta, eres parte de mi vida. No tienes que ganarte la comida aquí. Ya te la ganaste existiendo. No le creí. Pensé que era una estrategia psicológica avanzada. Durante las semanas siguientes, empecé a ponerle pruebas en silencio. Un día, accidentalmente, tiré un vaso de jugo de naranja sobre uno de sus dibujos terminados, un trabajo que le había tomado 3 días enteros. El líquido espeso y pegajoso cubrió la cartulina fina, arruinando los trazos de acuarela. Me quedé paralizada en medio de la cocina. El corazón me latía en las orejas, un tamborileo violento. Cerré los ojos, encogí los hombros y esperé el impacto del cepillo o la mano de Elena en mi cara. Sabía que por algo así, Lorena me habría dejado encerrada en el cuarto de lavado todo el fin de semana. Escuché los pasos de Elena acercándose. El silencio duró 5 segundos. Vaya, dijo ella, con una voz tranquila, casi un suspiro. El jugo de naranja es difícil de quitar de la acuarela. Abrí los ojos despacio. Elena estaba agachada, recogiendo el vaso de plástico del suelo. No tenía la mano levantada. No estaba respirando agitadamente. Miró el dibujo arruinado, luego me miró a mí y vio el terror en mis ojos, vio cómo mis manos temblaban y cómo intentaba cubrirme la cabeza con los brazos. Su expresión cambió por completo. Dejó el papel de lado, se acercó a mí despacio y se puso a mi altura, de rodillas en el suelo sucio de jugo. Valeria, mírame, dijo suavemente. Es solo papel. Se puede volver a dibujar. ¿Tú estás bien? ¿Te cortaste? ¿Te asustaste? Yo lo tiré, tartamudeé, sintiendo las primeras lágrimas de verdad correr por mis mejillas. Fue mi culpa. Soy el problema. Arruino todo. Elena no aguantó más. Se acercó y me envolvió en un abrazo. Un abrazo apretado, cálido, que olía a ese jabón de vainilla que tanto me había confundido al principio. Yo me quedé rígida un segundo, pero el peso de tantos años de miedo acumulado me quebró. Lloré con fuerza, mojando su playera, mientras ella me acariciaba la espalda y me repetía al oído, no eres el problema, vale. Eres solo una niña. Los accidentes pasan. Nadie te va a pegar aquí. Nunca más. Ese día, la mentira que Lorena me había sembrado en la mente empezó a morir. Pasaron los años. Cumplí 12, 13, 14, 15. Elena se convirtió en mi refugio silencioso. Ella fue la que se quedó despierta conmigo las noches que la fiebre me atacaba por la neumonía. Ella fue la que me enseñó a peinarme sin jalarme el cabello. La que me compró mis primeras toallas sanitarias y se sentó en mi cama a explicarme los cambios de mi cuerpo con una paciencia de santa, mientras mi papá se moría de la vergüenza en la sala. Elena celebraba mis calificaciones de la escuela como si fueran trofeos olímpicos. Pegaba mis exámenes con notas de 10 en el refrigerador y cocinaba mi comida favorita cada vez que yo tenía un día difícil. Con ella aprendí lo que de verdad significaba tener una madre. No era la mujer que compartía mi ADN y me usaba como saco de boxeo. Era la mujer que curaba mis heridas y me enseñaba que mi voz valía. Pero mientras mi vida florecía en la casa azul, en la oscuridad, Lorena seguía rumiando su derrota. Ella no iba a permitir que su propiedad, porque para ella yo era solo eso, una propiedad que le daba estatus de víctima y una pensión, se quedara con los brazos abiertos en otra familia. A las 8 de la mañana del día de mi 16º cumpleaños, la notificación llegó. Lorena, apoyada por un abogado de oficio agresivo y pagado por su nueva pareja, había interpuesto un recurso de revisión de custodia. Alegaba que yo ya tenía la edad legal para decidir con quién vivir y que mi papá y la madrastra me tenían retenida bajo manipulación psicológica y alienación parental. Lorena se presentó en los canales de televisión locales de la mano de su abogado, llorando lágrimas falsas, diciendo que una madrastra malvada le había robado a su pequeña niña y que la justicia le daba la espalda a las madres solteras. El escándalo mediático obligó al juez de lo familiar a convocar una audiencia de urgencia para escuchar mi testimonio directo. El día de la audiencia, el juzgado segundo de lo familiar estaba lleno de tensión. El aire acondicionado hacía un ruido sordo, un zumbido constante que congelaba el ambiente. La sala era de madera oscura, con un gran escritorio elevado donde se sentaba el juez Martínez, un hombre mayor con lentes de armazón de metal y mirada cansada de ver peleas humanas todos los días. A la izquierda estaba Lorena. Llevaba un vestido negro formal, el cabello perfectamente arreglado y un pañuelo desechable en la mano con el que se secaba unas lágrimas que no existían. A su lado, su abogado sonreía con suficiencia, acomodando unos micrófonos de prensa que se alcanzaban a ver desde la rendija de la puerta trasera. A la derecha estábamos nosotros. Mi papá, con el rostro serio, apretando los puños sobre sus rodillas, y Elena, sentada a mi lado, sosteniendo mi mano izquierda. Sus manos estaban frías, pero su agarre era firme, el mismo agarre que me había sostenido durante 5 años. Valeria Silva, dijo el juez, golpeando levemente el mazo contra el bloc de madera.
Pasa al estrado, por favor. Me levanté de la silla. Tenía 16 años, vestía un suéter azul claro que Elena me había ayudado a elegir y traía conmigo una mochila de lona negra. Caminé con pasos firmes hacia el micrófono del estrado. Al pasar junto a Lorena, ella se inclinó hacia adelante, inundando mi espacio con su perfume pesado de siempre, el mismo que me recordaba a la tina fría y al cuarto de lavado. Diles la verdad, mi amor, me susurró, con una voz que pretendía ser dulce pero que mantenía el tono de amenaza de siempre. Diles que esa mujer te manipula. Regresa a casa conmigo. Todo va a ser como antes. Esa última frase, todo va a ser como antes, fue el error más grande de su vida. El miedo que sentía se transformó en una corriente de adrenalina pura, fría, calculadora. Me senté frente al micrófono. El juez Martínez se acomodó los lentes y me miró con amabilidad. Valeria, estás aquí porque la ley te otorga el derecho de ser escuchada. Tu madre biológica ha solicitado la restitución de tu custodia, argumentando que estás bajo un entorno de violencia psicológica por parte de la actual esposa de tu padre, la señora Elena Ramos. Quiero que me digas, con tus propias palabras y sin miedo, cómo es tu vida en esa casa y con quién deseas vivir a partir de hoy. Miré a la sala. Mi madre me sonreía desde su mesa, asintiendo con la cabeza, apuntando con la mirada hacia Elena como diciendo, atácala. Ajusté el cuello del micrófono con la mano derecha. El metal estaba frío. Señor juez, empecé, mi voz sonó clara, alta, resonando en las paredes de madera del juzgado. Durante los primeros 11 años de mi vida, viví con la mujer que está sentada a la izquierda. Mi madre biológica, Lorena Silva. Durante esos 11 años, aprendí que las madres son las personas que te rompen la nariz si lloras demasiado fuerte. Aprendí que las madres te encierran en el cuarto de lavado a oscuras durante 2 días y su esposo las deja. Aprendí a mentir en la escuela para que no la metieran a la cárcel, diciendo que me caía de la bicicleta cada vez que venía con un ojo morado. El abogado de Lorena se levantó de golpe de su silla, golpeando la mesa. Objeción, su señoría. Esto es una flagrante alienación parental. El padre ha adoctrinado a la menor para difamar a mi cliente con historias del pasado que ya fueron juzgadas. Silencio, licenciado. Interrumpió el juez Martínez con un golpe seco de su mazo. Deje que la menor hable. Continúa, Valeria. Miré a Lorena. Su sonrisa falsa se había esfumado. Su rostro estaba pálido, las comisuras de sus labios temblaban de rabia y sus ojos volvían a ser los mismos ojos de monstruo que me miraban en el baño a las 3 de la mañana. Y no es adoctrinamiento, señor juez, continué, abriendo el cierre de mi mochila de lona negra. Cuando mi papá logró rescatarme a los 11 años, yo venía con la cabeza llena de las mentiras de Lorena. Ella me decía todos los días que las madrastras eran monstruos, que me iban a hacer sufrir más de lo que ella me hacía sufrir. Llegué a esa casa con terror. Pero, en estos 5 años, la señora Elena Ramos, la mujer a la que ella llama, la madrastra malvada, me enseñó una verdad completamente diferente. Saqué de mi mochila un cuaderno de pasta dura de color verde gastado. Estaba lleno de hojas amarillentas, fotos pegadas con cinta adhesiva y notas médicas. Este es mi diario personal desde los 8 años, dije, levantando el cuaderno para que el juez pudiera verlo. Aquí no hay historias inventadas. Hay fechas exactas. El 14 de marzo de 2019, mi mamá me tiró un vaso de vidrio a la cabeza porque no quise terminarme la sopa fría. Aquí está la foto que me tomé a escondidas en el baño de la escuela con el teléfono de una compañera, mostrando la herida abierta en mi frente. El 3 de agosto de 2020, me dejó encerrada en el cuarto de lavado sin agua mientras ella salía de fiesta el fin de semana. Aquí están los mensajes de texto que me mandaba diciéndome que si le decía a la policía, ella misma se encargaría de que nadie volviera a encontrarme. El secretario del juzgado se acercó al estrado, tomó el cuaderno de mis manos y se lo llevó al juez. El juez Martínez empezó a pasar las páginas. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el roce del papel contra sus dedos. El rostro del juez se fue endureciendo a cada página que leía, a cada foto de mis costillas marcadas y mis ojos hinchados que revisaba. ¿Qué es mentira? Y gritó Lorena, levantándose de la silla, perdiendo los estribos por completo, mostrando la misma fiera que yo también conocía. Esa mocosa malagradecida siempre fue una mentirosa. Su padre le pagó para que hiciera ese cuaderno. Yo soy tu madre, Valeria. Tú me perteneces. Señora Silva, siéntese o mandaré que la retiren de la sala por desacato. Rugió el juez, golpeando el mazo 3 veces con una fuerza que hizo vibrar el estrado. Licenciado, controle a su cliente. El abogado de Lorena la jaló del brazo, obligándola a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. El juez Martínez miró los documentos una vez más y luego levantó la vista hacia mí. Valeria, la petición de tu madre biológica afirma que eres infeliz y que sufres maltrato en tu actual hogar. ¿Qué tienes que decir sobre Elena Ramos? Miré a la derecha. Elena estaba llorando, pero no eran las lágrimas de cocodrilo de Lorena. Eran lágrimas de puro alivio, de amor, de la mujer que había pasado 5 años de su vida limpiando el desastre emocional que otra persona había dejado en mí. Tengo que decir, señor juez, que Elena Ramos me demostró que ser madre no es un asunto de sangre. Es un asunto de amor y de cuidado. Lorena me dio la vida, es cierto, pero solo para usarla como su saco de boxeo personal. Elena me dio un hogar. Curó mis heridas, me abrazó cuando tenía pesadillas con el cuarto de lavado y me enseñó que yo no era el problema de la vida de nadie. Si la ley me obliga a elegir, yo no tengo una madre en la mesa de la izquierda. Mi única y verdadera madre es la mujer que está sentada a la derecha. Y exijo que se me permita quedarme con ella y con mi papá de forma definitiva. El juez Martínez no necesitó más de 10 minutos para dictar sentencia. Cerró el cuaderno verde con un golpe firme, se quitó los lentes de armazón de metal y dictó una resolución que destruyó el juego de Lorena para siempre. No solo se ratificó la custodia total y exclusiva a favor de mi papá, sino que, debido a las pruebas contundentes de maltrato físico y psicológico continuado contenidas en mi diario y respaldadas por los informes médicos históricos, el juez ordenó la pérdida total de la patria potestad de Lorena Silva sobre mí.
Además, giró una orden de restricción permanente que le impedía acercarse a menos de 500 metros de mí, de mi escuela o de nuestra casa. Y remitió el expediente directamente al Ministerio Público para que se iniciara un proceso penal en su contra por violencia familiar equiparada y falsedad de declaraciones en un juicio civil. Lorena salió de la corte esposada por los oficiales de seguridad del juzgado, gritándole insultos a su propio abogado y lanzándome miradas llenas de un odio que ya no tenía ningún poder sobre mí. Su carrera mediática se hundió ese mismo día. Los canales de televisión que antes la ponían como víctima abrieron sus noticieros de la noche mostrando las fotos de mi diario, exponiéndola ante toda la ciudad como el monstruo que siempre fue. Su nueva pareja la abandonó esa misma semana, cancelando el pago de los honorarios de su defensa, dejándola sola para enfrentar un proceso legal que la llevaría a pasar los próximos 4 años en una celda de la prisión estatal. 3 semanas después de la audiencia, la vida en la Casa Azul continuaba con su ritmo pacífico, pero con una ligereza que nunca antes habíamos sentido. Ya no había demandas pendientes, ni miedo a las llamadas telefónicas de abogados, ni el fantasma de Lorena acechando en las esquinas de mi mente. Era sábado por la tarde. El sol brillaba con fuerza, iluminando las flores amarillas del jardín delantero. Elena estaba sentada en el porche, con una tabla de madera sobre las piernas y un pincel en la mano, terminando una nueva ilustración para su libro. Caminé hacia ella con 2 vasos de agua fría con limón. Le entregué uno y me senté a su lado en los escalones de madera, dejando que el calor del sol me diera directamente en la cara. Gracias, vale, dijo Elena, tomando un sorbo del vaso y mirándome con esos ojos limpios y pacíficos. El sol está perfecto hoy para pintar. Me quedé mirando el cuadro que estaba haciendo. Era la pintura de una niña pequeña, vestida con un suéter azul, corriendo por un campo lleno de girasoles gigantes bajo un cielo despejado. La niña de la pintura tenía una sonrisa enorme, una sonrisa de alguien que ya no tiene que mirar detrás de su espalda para ver si viene un golpe. Elena, le dije, manteniendo la vista fija en los trazos de su pincel. El lunes en la escuela nos pidieron llenar la solicitud para los exámenes de admisión de la universidad. Hay una sección donde hay que poner los nombres de los padres para los certificados oficiales. Elena dejó el pincel de lado, su cuerpo se tensó ligeramente, de esa forma en que se ponía cuando no quería presionar mis decisiones. ¿Y qué pusiste, vale? Si pusiste solo a tu papá, está bien, yo entiendo que. No puse solo a mi papá, la corté, girándome para mirarla de frente, con una sonrisa natural, sin el peso del pasado. Puse Manuel Silva en el espacio del padre. Y en el espacio de la madre, escribí Elena Ramos. Porque si voy a recibir un título que marque mi futuro, quiero que tenga el nombre de la mujer que me enseñó que el futuro existe. Elena se quedó callada un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez se rió, un sonido limpio que borró de golpe el eco de los gritos de la tina fría y los silencios del cuarto de lavado. Me abrazó con fuerza, con el mismo abrazo que olía a vainilla que me había salvado 5 años atrás. Miré hacia el jardín. Las flores amarillas se movían suavemente con el viento de la tarde. El karma no vino en forma de tragedia para mí, vino en forma de justicia, limpiando la maleza de mi vida y dejándome claro que el amor de verdad no se impone por la fuerza de la sangre, sino que se construye, día a día. En el silencio de una casa en paz.